Bien, estamos en Hablemos de Negocios y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Juan Ariel Reyes Rábago. Él es director general de Invernaderos Potosinos S.A. Además, Juan es hijo de un gran amigo rotario, Juan Reyes Cardona. Bienvenido, Juan Ariel. Muchas gracias, muy amable. Agradezco la invitación. Tenemos aquí una serie de preguntas que queremos nos ayudes a responderlas o a orientarnos sobre el tomate. Tú eres un experto en el tomate, lo siembras, lo cosechas. Yo diría que experto no, pero haré la lucha para poder contestar. Bien. ¿Sí? Por favor, cuéntanos sobre la experiencia tuya como agricultor del tomate aquí en la región y en San Luis Potosí. La agricultura en general, el rancho, el estar en constante comunicación con la tierra, con los jornaleros, con la naturaleza, es una forma de vida, porque no es trabajo para mí, disfruto mucho lo que hago. Es una forma de vida verdaderamente hermosa. Todos los días tocas piso con tierra, con naturaleza. Las plantas son seres vivos, las plantas son del sexo femenino, si no, no dieran frutos. Ocasionalmente se siembra por error, ese error viene por parte de la genética de la propia semilla. Se siembra un macho, en cuanto nos damos cuenta que no da frutos, va para afuera. Ok, entonces, en resumir, la respuesta es muy bonito, es muy hermoso trabajar con la naturaleza. Ahora que citas de hembra y macho en las plantas, ¿cómo se diferencia? O sea, ¿yo podría diferenciar una planta de Sí, otra? porque no hay flor. Hasta El que... macho no da floración. Ya. Si no hay floración, no hay fruto, no hay racimo, no hay tomates o no hay cualquier variedad sembrada, pepino, pimiento, lo que se llame. Al no tener la planta flor, no va a dar frutos. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando la planta ya es grande, Sí, ya creció. después de los 45 días la planta entra en floración. Ya, 45 días de vida. cierto. Muy bien. ¿Qué variedades de tomate se cultivan en México o bien aquí en la región de San Luis Potosí? Ok, yo dividiría en dos esa parte, porque propiamente para México son dos variedades las que se consumen en grandes cantidades, que es el tomate saladet o el tomate roma, que en algunas partes del país se le conoce, y el tomate bola. Básicamente son esas dos variedades las que más se consumen en México. Mas, sin embargo, ¿qué se siembra en un invernadero? Vamos a diferenciar lo que se siembra a cielo abierto contra lo que se siembra en un invernadero de alta tecnología. Cuando nos vamos hacia la alta tecnología en los invernaderos, se sigue pudiendo sembrar cualquier variedad de tomate o de pimiento o de pepino o de berenjena o de chiles picosos. Mas, sin embargo, se decide o se define por una variedad de alto rendimiento económico. Y eso te lleva totalmente a otro canal de producción, porque te lleva a otro canal de venta, que es la exportación. Ya. Entonces, esas variedades es el tomate tipo uva, que es el grape tomato, o el tomate tipo cherry, el cherry tomato, o las variedades conocidas, variedades protegidas de la empresa Mastronardi, que es el cumato, que es un heirloom, ese tipo de variedades. Ya. ¿Sí? Bien.
Y la mejor forma de cultivarlos, ahora hablabas de cielo abierto y de invernadero. ¿Cuál sería la mejor forma para cultivar tomates? No hay ninguna forma correcta, no hay ninguna forma definida. Es decir, no hay tecnología mala. ¿Mm? Quien cultiva, quien siembra y quien cultiva a cielo abierto lo puede hacer de manera exitosa. Yo creo que aquí más bien se tiene que definir por el mercado a la cual esa persona va a sembrar para cosechar y vender. Un ejemplo, si una persona tiene una parcela de 2, 3, 4, 5 hectáreas y lo siembra a cielo abierto y lo vende en su propio rancho, o tiene un canal de distribución en el mercado de abastos de su localidad, es correcto. Ya. Quien se vaya de cielo abierto a una tecnología de una malla sombra va a tener ventajas sobre la persona que siembra a cielo abierto, porque la malla sombra le va a dar el enorme beneficio de tener protección sobre los animales o sobre las plagas, ¿ok? Los áfidos. Y también la propia malla sombra va a proteger el cultivo de los granizos, que el granizo es un gran enemigo de cualquier cultivo a cielo abierto. La malla sombra va a limitar el tiempo de cosecha porque no hay ningún tipo de protección de clima. Entonces, en cuanto cambie el clima o empiece la temporada de lluvia, bajan las temperaturas, es cuando se termina el ciclo a cielo abierto y en un invernadero de malla sombra. Los invernaderos que te permiten o alargar un poco más el ciclo, o definitivamente, yo le llamo nadar contra corriente como los salmones, es el que te va a permitir prolongar ese ciclo de 2 a 3, máximo 4 meses, es un invernadero pasivo con un plástico sencillo, es decir, una sola capa de plástico. Normalmente estos invernaderos tienen una sola ventana al techo para permitir la recirculación de aire. Este tipo de invernadero, como es de plástico, sí va a tener alguna protección, vamos a hablar de algunos 5 grados contra la temperatura exterior. Ya cuando pasamos a los invernaderos de alta tecnología, esos invernaderos se les llama invernaderos activos, porque se produce calefacción, la misma calefacción produce CO2, que el CO2 es un alimento foliar. Un invernadero de alta tecnología, un invernadero activo, tiene doble ventana cenital en su techumbre, lo cual va a permitir mucho mayor recirculación de aire. Ya. Y el propio aire del exterior también obviamente tiene su CO2, lo cual el CO2 nos va a permitir una mayor producción tanto en verano como en invierno. Más o menos por ahí. Precisamente, ¿cómo se prepara el terreno para hacer la siembra del tomate? ¿Se abonan las tierras? Ahora citabas algo de eso, ¿no? A cielo abierto, por supuesto que se trabaja la tierra, se hacen los surcos, se abona, con un poquito más de tecnificación. También al mismo surco se le cierra con un plástico negro y se le hace perforaciones por donde va a brotar la planta o por donde se va a sembrar. Este plástico negro lo que va a ayudar es a que no salga la maleza, que no haya hierve entre las plantas. ¿Por qué es tan importante? Porque es difícil controlar el riego. Hay que recordar que el propio riego lleva la nutrición. Cierto. Entonces, al tener maleza, al tener hierba entre planta y planta,
la maleza, la hierba, Ujú. en ocasiones absorbe más agua con nutrientes que el propio cultivo. Se ¿Ok? le roba. Bueno, cuando pasamos a invernaderos de mediana, alta tecnología, todo se siembra en sustrato. Hay dos tipos de sustrato. El sustrato que predomina en el mercado es sustrato de fibra de coco, que como su nombre lo indica, es una tabla tal cual de fibra de coco, viene empacado en una bolsa de plástico con tratamiento hacia los rayos UV para que no dañe los rayos UV el propio cultivo y la misma fibra de coco. Otro sustrato que se utiliza en invernaderos de alta tecnología es la perlita. Eso se hacen bolsas individuales de perlita por cada una de las plantas. Ya. En una tabla de fibra de coco normalmente hay alrededor de entre 2.6 a 3.2 plantas sembradas por metro cuadrado en las tablas de fibra de coco. Ya. O sea, se va a tener mucho más rendimiento. Esa es la idea de un invernadero tecnificado. Bien. En cuanto a la siembra de la planta hasta que ésta da fruto y se cosecha, ¿qué tiempo transcurre, Juan Ariel? Ok, nosotros en Invernaderos Potosinos tenemos nuestro propio semillero y nosotros mismos injertamos la planta. Entonces, lo cual significa que desde el día que sembramos la planta, la injertamos a su crecimiento, a que entre a primer floración, ahí son 45 días. 45 días. Lo cual significa que nosotros tenemos que trasplantar esa planta, es decir, llevarla del semillero al invernadero. En su momento óptimo es alrededor de entre los 36 a los 40 días. ¿Por qué es un punto óptimo para la planta? Porque la propia planta requiere de tiempo, de días, para adaptarse a su nueva vida dentro del invernadero. Y comúnmente se dice que ocupa tiempo para entrar en balance. Ujú. Pero de igual manera, es importante el trasplante antes de los 45 días, porque ya está en floración, entra en floración al día 45. Lo cual significa que como estamos adentro de un invernadero, agricultura protegida, Ujú. no ingresan los abejorros para la propia polinización de las plantas. Entonces nosotros compramos e inducimos abejorros adentro del invernadero, Ya. que se compran en cajitas más o menos de este tamaño, que se les llaman colmenas, que eso es lo que son. Colmena, sí. Y en cada colmena viene un universo de alrededor de entre 90, 100, 105 máximo abejorros por colmenas. Los propios abejorros también ocupan días de adaptación, empezando por el clima. Bien. Entonces, introducimos los abejorros adentro del invernadero y dejamos las colmenas cerradas un par de días para que se vayan adaptando al clima. Y luego la propia colmena, la cajita, tiene una ventanilla, una mirilla. Claro. Se abre Abre. y los abejorros saben, es su instinto, es su naturaleza, que salen a polinizar. Cierto. Entonces, a partir de la polinización de la flor, es que nace el fruto. Ya. Después de que polinizaron esos. A los 45 días es cosecha. Es decir, de la pregunta original, Sí. de siembra a cosecha son 90 días en tomate, en cualquiera de sus variedades. Ah, bien. En pimiento, en cualquiera de sus variedades, son 120 días. Ya. O los chiles picosos,
son un poco más de 120 días. ¿Y qué sucede con los abejorros que ya polinizaron y ya Mucho, cumplieron su tarea? mucho depende la vida útil del abejorro, es cómo se lleva el control fitosanitario dentro del invernadero. Dicho de otra manera, el fitosanitario significa control de plagas. En el control de plagas hay muchas maneras, hay muchos productos. Obviamente hay productos más agresivos que otros. Es mucho más fácil trabajar con un producto muy agresivo, porque lo más probable es que termines con un problema de una plaga de 8 a 15 días. Pero el aplicar un producto tan agresivo tiene sus consecuencias. Sí. Es un químico muy agresivo que va a dañar a la planta. Si daña a la planta, evidentemente va a dañar al abejorro y va a cortar su vida útil. Ya. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos es con mucha prevención, mucho preventivo y con productos mucho más amigables para la propia planta y la naturaleza, lo cual nos permite llevar la vida útil de las colmenas hasta 6-7 meses. Ya. ¿Sí? O sea, para varias cosechas. Se cosecha diario en un invernadero de alta tecnología. En un invernadero de alta tecnología, lo que se pretende es llegar a 40 semanas consecutivas de cosecha. ¿Cómo se miden esas 40 semanas consecutivas de cosecha? Se miden por kilos cosechados por metro cuadrado por semana. Ya. Eso te da el resultado final, que si estás cosechando 1 kilo por semana, son 40 kilos producidos. Si estás en 1.5 o si estás en 2 kilos cosechados por semana, son 80 kilos. Y así es como se va. Bien. ¿Cuáles son las condiciones óptimas en cuanto a luz, en cuanto a temperatura y humedad para el cultivar los tomates? Ok. La luz evidentemente es importantísimo para cualquier planta porque de ahí parte la fotosíntesis. En invierno tenemos menos producción porque los días son más cortos. Cierto. Hay menos luz. Hay menos producción porque hay menos fotosíntesis. Cuando los días son más largos, ahora en verano, llegamos a tener hasta 9 horas de luz intensiva. Sube muchísimo la producción, aunque nunca hay nada perfecto. Al ver tanta luz, obviamente sube la temperatura. Cierto. Y arriba de los 30 grados, yo diría que arriba de los 28 grados, pero sobre todo arriba de los 30 grados, la planta sale de su zona de confort. Y como bien dije al principio, hay que recordar que la planta es del sexo femenino. Cierto. Entonces se estresa. Entonces con los altos calores se estresa y empiezan a cambiar las condiciones de la propia planta y empieza a desarrollar enfermedades que puede ser todo a partir del mismo estrés. Mira. Entonces ahí pudiéramos tener una baja en producción por altas temperaturas. Ya. Humedades, hay distintas etapas de la vida de la planta. Cuando está en semillero, cuando está en crecimiento, le gusta estar mínimo arriba de un 70% de humedad. Y cuando está adentro del invernadero, procuramos también mantener arriba del 65%. No es tan fácil mantener una humedad estable adentro del invernadero, puesto que están las ventanas abiertas para la recirculación de aire y para mantener los niveles de CO2 adentro del invernadero. Ya. Ahora también hace unos minutos
citabas lo de las plagas, o sea, controlar las plagas. ¿Cómo, cómo afectan las plagas los cultivos? Pero también, ¿cómo se pueden evitar esas plagas o riesgos que... Hay distintos tipos de plagas. Definitivamente todas son dañinas, unas más que otras. La única manera y la manera correcta es de manera preventiva. ¿Y cómo se realizan los preventivos dentro de un invernadero? Es a través de monitoreo. ¿Cómo se monitorea? Como su nombre lo dice, hay monitoradores o monitoreadoras que pertenecen al Departamento de Fitosanidad y que básicamente van surco, por sectores, por días, revisando las hojas, revisando los frutos, revisando la cabeza de la planta, revisando la raíz de la planta, revisando el tallo. Dentro de los mismos invernaderos tenemos estaciones de monitoreo que básicamente las distintas plagas son atrayentes a distintos colores. Es decir, tenemos plásticos color amarillo, tenemos plásticos color naranja y tiene un pegamento agrícola con feromonas. Entonces la plaga muere engañada porque es atraída por las feromonas y llega al plástico con el pegamento y ahí es donde se detiene o muere. Pero también esos plásticos, pues ahí está la muestra. Las 3, 4, 5 distintas plagas que están en el plástico, ya sabes contra qué enemigo vas. Y en base a lo que encuentres en esos plásticos, sabes qué productos utilizar. Bueno, ya hablamos de la cosecha, o sea, una planta da su fruto a los 90 días y sigue cosechando por 40 semanas consecutivos, ¿verdad? Es el escenario ideal. Ya. Qué bien. ¿Y después ya muere la planta? No muere por sí sola, es un ser vivo. Es un ser luchón. Nosotros o cualquier agricultor se descabeza la planta faltando 8 semanas antes de programar el fin de ciclo. ¿Ok? De 6 a 8 semanas antes se descabeza, tal cual. La cabeza se corta con tijeras. Entonces, la propia madre naturaleza de la planta, lo que hace es, al estar descabezada, entra en un desbalance la planta y busca una manera de sobrevivir. Y lo que hace de inmediato es encargarse de sus propios frutos y luego les da más agua para que absorban más nutrición los frutos y los engorda. Para tratar, la madre naturaleza lo que está tratando la propia planta es darle mayores posibilidades para que sus propios frutos puedan seguir sobreviviendo. Qué interesante. Entonces, cuando la planta ya está descabezada, obtenemos un incremento del tamaño del fruto que se traduce en peso, de algunos 10, 15 gramos por fruto. ¿Sí? Entonces, como la planta ya está descabezada, ya no vuelve a nacer más frutos, ya no entra en floración. ¿Ok? Entonces, para un fin de ciclo, tienes que planear el fin de ciclo en un escenario ideal. Sí, de acuerdo. Inclusive también con los abejorros, si ya vas a descabezar, tienes que planear muy bien el fin de tus abejorros para que lleguen más o menos la misma semana que tú vas a descabezar, que ya esté llegando a su vida útil final las colmenas de los abejorros. Cierto. Qué interesante. ¿Okay? Luego
hay que sacar los tallos, sacar la tabla de fibra de coco y hacer una limpieza no general, es una limpieza absoluto dentro del propio invernadero y tenerlo listo para poder volver a sembrar un ciclo, el siguiente ciclo. Qué interesante. Ya tenemos el fruto. ¿Y ahora qué hacemos con él? ¿Cuál es el mercado a donde ustedes lo dirigen? ¿Es local? ¿Es regional? ¿Se exporta? Ok. Como lo comenté hace rato, todo depende de qué tecnología se tenga y qué mercado es el que se quiere atacar. Nuestro modelo de negocio dentro de la alta tecnología, dentro del invernadero, nosotros cosechamos, empacamos, paletizamos y en nuestras propias instalaciones empieza el ciclo de frío. Es decir, nosotros mismos tenemos cuartos fríos, nosotros mismos tenemos nuestro transporte, tractocamiones, obviamente con cajas refrigeradas, y en un escenario ideal, lo cual sucede arriba del 90% de las ocasiones, de las veces, nosotros cosechamos, seleccionamos, empacamos, paletizamos, empieza la cadena de frío, transportamos y exportamos en un promedio de 24 horas. Vaya. ¿Cómo se logra? Bueno, ¿cómo se logra? Nosotros durante el día hacemos todos esos procesos y el tractocamión pasa a nuestro cuarto frío, se carga el tracto y el traslado es nocturno. Entonces, la mayoría de las ocasiones sale entre las 6 y las 9 de la tarde, noche de nuestras instalaciones el tracto, y más o menos son entre 11 y 13 horas a frontera. Ahí se hace el cruce. Del lado americano se hace una revisión de calidad, que es el QC, Quality Check. Pasando ese Quality Check, nosotros recibimos un correo y básicamente ese correo es un contrarrecibo a los 21 días, es decir, se exporta. Nosotros tenemos un promedio de calidad de exportación en un 95% de nuestros frutos alcanzan calidad de exportación. 95% es bastante. Sí. Muy bien. Ese es muy, muy importante, Juan. Tengo también entendido que tú fuiste el líder, fuiste el presidente de una asociación de los que siembran tomate o hacen cultivo de hortaliza, ¿verdad? Así es. Es la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, asociación civil, la cual es AMPAC. La AMPAC, de manera muy curiosa, se forma el mismo año que nace Invernaderos Potosinos, en el 2007. Ambos estamos cumpliendo 15 años este año. Cierto. Se forma la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida en Culiacán y precisamente como su propio nombre lo indica, agricultura protegida. Antes del año 2000, toda la agricultura era a cielo abierto y cuando mucho llegaba a malla sombra. Posterior a la malla sombra empiezan a llegar, posterior al año 2000, la agricultura protegida en plásticos. Ahí nace la necesidad de formar una asociación especializada en agricultura protegida. Yo desde el inicio de la asociación, por lo mismo de que empezaba Invernaderos Potosinos, sus primeros pininos, yo tenía sed, tenía necesidad, tenía hambre, la sigo teniendo, de aprender y por la misma inquietud
participé en el primer congreso de la propia asociación. Ya. Por la misma inquietud de querer aprender, fui muy participativo en los congresos, fui muy participativo con los directivos, y al segundo año de la asociación me invitan a formar parte como consejero. Cierto. Siendo consejero es el primer requisito para ser vicepresidente. Al tercer o cuarto año me invitan a ser vicepresidente, lo cual sí soy inquieto y medio se me antojaba, mas sin embargo yo pensaba que no estaba listo, lo cual no estoy listo. Y de vicepresidente paso a presidente. Ya. Creo que fue una experiencia muy bonita. Creo que pude dar a la asociación, creo que pude darle a la propia asociación un poquito de directriz. Creo que la propia asociación, refiriéndome a sus oficinas operativas en Culiacán, se le pudo dar dirección. Qué bien. Y el gremio durante mi periodo creció más o menos de 180, 190 socios, y terminando mi gestión, haber terminado alrededor de 260 socios. Perdóname, ¿cuánto dura la gestión? Yo fui presidente 3 años. 3 años, presidente 3 años. Uh-huh. Sí. Entonces, los socios aumentaron de 180 a 260. Sí. Bien. Y tenemos presencia actual en 32 estados de la República. Actualmente sigo siendo consejero y con las mismas necesidades que va llevando de la mano la propia industria, y por tal motivo la propia asociación se tiene que actualizar y tenemos que estar acorde a las exigencias del gremio. A finales del año pasado, el consejo directivo tomamos la decisión de formar una coordinación de coordinadores regionales. Y yo llevo esa coordinación general. Qué bien. Entonces, de esa manera estamos mucho más cerca de cada una de las regiones del país. Porque aunque todos somos agricultores, no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas problemáticas. Cierto. Y con esta coordinación estamos ya de manera mucho más presente, de manera mucho más local en todo el país. ¿Esta asociación también les da asistencia, asesoría a los socios? ¿O el día de hoy, aquí en San Luis Potosí, tuvimos el 4º simposio de responsabilidad social con una asistencia de más de 100 personas. Entonces, procuramos estar presentes la mayor cantidad de veces en la mayor cantidad de las ciudades del país. Y sí, estamos muy presentes. Creo que hacemos un buen trabajo. Qué bueno. Y sobre todo nos gusta mucho lo que hacemos dentro de la asociación. Muy bien, felicidades por esos logros, Juan. Gracias, muy amable. Juan Ariel, pues el tiempo se nos está terminando. Bien. ¿Habría algo que quisieras agregar antes de terminar esta charla? Yo aprovecho la ocasión para invitar a todas las gentes que amablemente nos van a dar su view a que asistan a la página, para empezar, de la ANPAC. Es tal cual, www.anpac.org. Y ahí en la página de la ANPAC continuamente se están subiendo todas las actividades de la ANPAC. Hay muchos links que van a llevar a mucha información dentro del gremio. Y a su vez, no recuerdo la fecha exacta, pero me parece que es el tercer fin de semana de agosto, tenemos nuestro 15º congreso en Cancún. Entonces aprovechen la oportunidad, disfruten el congreso y a disfrutar Cancún. Ojalá y se animen y por ahí nos vemos. Muchas gracias a todos por su atención. Aquí seguimos a sus órdenes. Gracias. Gracias, Juan. Muy Gracias amable. a ti. Fueron, vaya, información que
desconocíamos, y estoy seguro que muchos de nuestros amigos también lo desconocían, y ahora pues recibimos esa información con entusiasmo, y estoy seguro que vamos a apreciar más al comer un tomate, ¿verdad? Lo vamos a apreciar más. Esperemos que así sea. Cierto. Gracias, amigos, gracias por su presencia, y nos vemos en la próxima entrevista con algo que les va a interesar seguramente. Hasta pronto.